Señor abogado secretario, dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Aquí estoy tratando de abrir la cuenta, presidente. Sí. A ver, voy a No se verlo por preocupe. otro lado. Acomódese nomás. Gracias. Ya, sale posible. Señor presidente, para esta sesión se han recibido los siguientes documentos. Hay moción que modifica la ley 18.101 que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos a fin de ampliar el plazo de que dispone el juez para decretar el lanzamiento del deudor en las circunstancias y con las excepciones que indica durante la vigencia del estado de catástrofe motivado por la pandemia COVID-19. Hay oficio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el cronograma y estado de avance de la implementación de la ley 21.057. También oficio de Gendarmería de Chile, por el cual remite cuarto informe trimestral, glosa 10 del programa 01 del año 2020. El oficio que he hecho mención al principio sobre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el programa y estado de avance de la ley 21.057 se hará llegar por correo electrónico a todos los integrantes de la comisión. También correo electrónico de la Comisión para Mercado Financiero, por el cual solicita ser invitado con motivo del proyecto sobre delitos económicos, boletín 13.205-07. Correo electrónico del presidente del Colegio de Abogados del Paraíso, por el cual solicita ser invitado a exponer sobre las implicancias y efectos del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Ya fue invitado, señor presidente, en todo caso, pero solamente estamos dando cuenta. Copia de correo electrónico del señor Juan Sepúlveda Herrera, de la agrupación de jubilados rentas vitalicias. Solicitan audiencia al presidente de la República. Correo electrónico del abogado José Pablo Kimmer, por el cual remite un documento que se llama Oda al que está por nacer. Señor presidente, por lo tanto, lo que quedaría sería resolver, invitar al presidente de la corporación, de la Comisión para el Mercado Financiero, que solicita ser invitado para el proyecto sobre delitos económicos. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, si les parece, tomamos el acuerdo de inmediato de invitar a la Comisión de Mercado Financiero a exponer sobre el proyecto de delito económico. Me imagino que querrán opinar respecto de las normas del uso de información privilegiada que estamos legislando. Así se acuerda. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta. Ofrezco... Sí, señor presidente. Sí, don Patricio. Quisiera terminar diciendo que además, hemos recibido para el primer proyecto que está en el fase de despacho, que es la media hora que sigue a que termine todo lo que es cuenta y varios, se ha recibido una nueva indicación del diputado señor Fuenzalida, que está en el comparado que se ha elaborado, para los efectos de que el diputado entonces en su oportunidad nos explique la indicación, advirtiendo que no es la misma indicación que teníamos primitivamente, sino que es una nueva redacción. Muy bien, ahí cuando veamos el proyecto vamos a darle la palabra al diputado Fuenzalida. Diputado Hugo Gutiérrez. Presidente, muy gentil. Mire, quiero solicitarle algo, pero mire, pasa que estoy en la ciudad de Iquique y tengo avión a la ciudad de Santiago a la 1:30. Tengo que estar en el aeropuerto, lamentablemente, una hora antes, es decir, a las 2:30, y de Iquique al aeropuerto en media hora. Entonces voy a tener que salirme de la sesión a las 12. Para cualquier efecto de votación le planteo el problema. Gracias, presidente. Gracias. Perfecto, lo tendremos muy en consideración, diputado Gutiérrez. Sobre puntos varios, quiero ofrecer la palabra. Muy bien. Entonces vamos a entrar derechamente en la orden del día. Habíamos citado en tabla de fácil despacho para destinar la primera media hora de esta sesión
a votar en particular el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil para incorporar la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en el juicio de precario y determinación de arrendamiento y de comodato. Tenemos que terminar de despachar este proyecto en particular, para lo cual el autor de este proyecto, que es el diputado Gonzalo Fuenzalía, ha preparado una indicación sustitutiva, así que le voy a ofrecer la palabra, diputado, para que la pueda explicar. Tiene la palabra el diputado Gonzalo Fuenzalía. Gracias, presidente. Más que nada es prácticamente la misma, con algunos pequeños cambios de la indicación que vimos en extenso la última sesión, a fines del año pasado. Y también incorporamos, a petición de algunos parlamentarios, el proyecto original. El proyecto original era un desalojo provisorio que se pudiese solicitar cuando hubiesen un daño evidente para que no tener que esperar todo un juicio. Entonces fuera como una lógica de alguna manera, de una medida que permitiera, más que precautoria, lo definimos finalmente como una medida que permitiera cautelar ese bien que un juicio de un año podía ser bastante costoso para el arrendatario y el juez tuviese un elemento para poder decretar un desalojo provisorio, que haciendo el símil es bastante parecido a lo que aprobamos el otro día en lo que era la ley 20.000, cuando hablábamos de la disposición transitoria o la subasta transitoria, aun cuando no hay sentencia condenatoria. Es un poco el mismo criterio que estamos ocupando. Entonces incorporamos en la primera parte esa indicación, y en la segunda, que va en relación con el proyecto original, y en la segunda viene la indicación sustitutiva también, que nosotros la sesión pasada la leímos y la revisamos entera, y se le agregaron los comentarios que salieron de los mismos parlamentarios, que son algunas cosas, no muchas, pero incluir obviamente que los gastos comunes y el consumo también, aparte de las rentas de arrendamiento, no solamente circunscribir a la renta de arrendamiento. Ese fue uno de los elementos que se agregó, y también agregamos el tema al final, lo del notario, que los notarios tengan que, si bien es un contrato que puede ser oral, y no necesariamente es consensual, y por lo que no requiere la formalidad, para poder acceder a este juicio monitorio, tiene que tener esa formalidad. Entonces, y eso va a incentivar a que mucha gente lo haga por escrito, pero cuando vayan del notario, el notario no solamente va a tener que autorizar firmas, sino que va a tener que cotejar que quien está arrendando ese bien tiene algún título sobre el mismo. Todo eso se agregó en esto, pero el grueso ya lo revisamos la sesión pasada, prácticamente, como le digo, está casi todo lo que revisamos y leímos y debatimos, y se agregaron las observaciones que hizo el diputado el diputado Soto también, y otros diputados, me acuerdo, que intervinieron, y pudimos incorporar todo eso, y también mantener el original, que también fue a petición de ustedes, algo que debiese ir en conjunto con este juicio monitorio de 10 días para poder acelerar el trámite del desalojo, cuando obviamente es evidente que la contraparte no tiene ningún interés en pagar y está causándole un perjuicio gigante al dueño del inmueble. Entonces, están ambas posibilidades, y eso es lo que recoge esta indicación sustitutiva en el fondo, pero no es algo muy distinto a lo que ya hayamos revisado. Gracias, diputado Fuenzalía. Señor secretario, ¿podemos desplegar en pantalla la indicación? Claro. Ahí la van a desplegar, presidente. Si quiere, señor secretario, usted la va leyendo. Perfecto. Tenemos, señor presidente, la indicación sustitutiva que introduce modificaciones a la ley 18.101, que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos. Habría que bajar a la siguiente hoja para ver el contenido de la indicación. Incorpora al artículo 8º de la ley 18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos. Me gustaría
ver un poquito, el artículo 8 lo que hace, dice los juicios a que se refiere el artículo anterior se regirán por las reglas siguientes, establece todas las reglas verbal, notificación, sigamos para abajo, en la demanda de indicarse los medios de prueba, ¿ah? Se tribunal estimar que existan, bien, y se agrega entonces otro requisito, en que a solicitud de la parte demandante y con el mérito de logrado en la audiencia, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble y el lanzamiento del arrendatario demandado con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. Esta medida será procedente en aquellos casos en que el arrendador demandare la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien arrendado por haberse destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para su uso producto de la acción u omisión del arrendatario en su cuidado. En todos los casos será necesario acreditar en base a los antecedentes presentados junto a la demanda y aquellos ventilados en la audiencia solamente la existencia de una presunción grave del derecho que se reclama. No hay más para abajo para que sigamos pueda seguir leyendo, porque la única forma de leer es. Sí. Cuando lo estime necesario para acceder a la restitución anticipada del bien arrendado, el juez podrá exigir caución al demandante con cargo a la cual se indemnizará al arrendatario demandado de los perjuicios sufridos con el lanzamiento si es que la sentencia definitiva del juicio no lo condenare a su restitución. Ahí estaría entonces la propuesta respecto a lo que es el artículo 8 de la ley 18.101 sobre arrendamiento de periodo urbano, y aquí viene una segunda propuesta que suprime el artículo 10. El artículo 10 dice que con la terminación del arrendamiento se pide por falta de pago de la renta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1966 del Código Civil. La segunda de las reconvenciones a que dicho precepto se refiere se practicará la audiencia de contestación de la demanda. Al ejercitarse la acción aludida, podrán deducirse también conjuntamente las del cobro de la renta insoluta que aquella se funde y la del pago de consumo de luz, agua potable, riego, gastos por servicios comunes y de otras prestaciones análogas que se adeuden. Demandadas estas prestaciones se entenderán comprendidas en la acción las de igual naturaleza las reclamadas que se devengan durante la tramitación del juicio y hasta que la restitución o el pago se efectúe. Por lo tanto, lo que es la segunda reconvención entonces se elimina junto con el artículo 10 y luego incorpora el siguiente título cuarto nuevo a la ley, pasando a ser quinto y así sucesivamente. Se llama el procedimiento monitorio para cobro de rentas de arrendamiento. 18A, la demanda monitoria de cobro de rentas de arrendamiento y restitución consecuencial del inmueble arrendado deberá señalar, 1, el nombre, profesión u oficio, domicilio del arrendador y del arrendatario. 2, el inmueble arrendado, las rentas de arrendamiento y deudas por gastos comunes y de consumo adeudadas, una razón precisa de los antecedentes y las razones que las explican y la forma, fecha y lugar en que hubiese sido contraída. 3, la solicitud de que se requiera al deudor para que dentro del plazo de 10 días corridos pague las rentas y deudas por gastos comunes y de consumo, adeudadas como las que se devenguen con posterioridad a la presentación de la demanda, más los intereses y costas que correspondieran para el caso de que el deudor no pagare, si llegamos un poquito más arriba no pagare o no compareciere o no formulare oposición, se le tenga por condenado al pago de la obligación reclamada bajo procedimiento previsto en el artículo 18C y si materializa el lanzamiento en la forma prevista en la ley. Se deberá acompañar a la demanda todos los antecedentes que le sirvieran de fundamento. Artículo 18B. Presentada una demanda sin cumplir con los requisitos formales previstos en la ley, el tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en un plazo no superior a 10 días y el actor quedará perseguido por el solo ministerio de la ley de que si no lo hiciere se tendrá por no presentar y se procederá al archivo de los antecedentes. Si el tribunal estimare que la demanda no puede ser admitida a tramitación por carecer de jurisdicción o de competencia absoluta, existencia de litipendencia, por inexistencia, falta de capacidad o representación de una de las partes, manifiesta falta de legitimación para actuar u otro defecto que afecte a la existencia, validez o eficacia del proceso, lo declarará de plano siempre que conste en forma manifiesta del expediente o se funda en el hecho de pública notoriedad. A ver, hay que mover para la siguiente página también. Expresando
los fundamentos de su decisión en contra de la resolución que declara inadmisible la demanda monitoria, no procederá a recurso alguno, salvo la reposición ante el mismo tribunal. La declaración de inadmisibilidad no obstará para que el acreedor demande la misma obligación en el procedimiento declarativo previsto en esta ley. No procederá al ejercicio conjunto de acción de cobro de rentas de arrendamiento con las acciones de desahucio y restitución en el procedimiento monitorio que tengan un fundamento distinto al no pago de las rentas de arrendamiento y deudas por gastos comunes y de consumo del inmueble arrendado. Artículo 18c. Si el juez estima que la demanda monitoria cumple con todos los requisitos legales y en especial el contemplado en los números 1 y 2 del artículo 18a, dictará una resolución acogiendo la demanda y ordenando que se requiera el pago al deudor para que en el plazo de 10 días corridos cumpla con su obligación más los intereses y costas sin que ésta sea susceptible de ampliación alguna fuera de los... Ahí quedamos. Avancemos más hasta el final, por favor. Ahí. Casos previstos en este título. En la resolución se establecerá que en el evento de que el deudor no pagare o no compareciere o no formulare oposición, se tendrá por condenado al pago de la obligación reclamada y dispondrá su lanzamiento y de los otros ocupantes del inmueble en un plazo no superior a 10 días contados desde que la respectiva resolución se encuentre firme y ejecutoria o causa ejecutoria. Esta resolución tendrá la fuerza de sentencia definitiva y firme y servirá de título suficiente para su ejecución. Artículo 18d. La demanda monitoria y la resolución que sobre ella recaiga podrán notificarse al deudor en la forma prevista en el número 2 del artículo 8º. Practicada la notificación, se le tendrá por formulado el primer requerimiento de pago y el segundo requerimiento se entenderá formulado transcurridos 5 días de la notificación de la demanda, entendiéndose que ambos requerimientos sean verificados por el solo Ministerio de la Ley. Artículo 18e. El procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento terminará... Hay que correr la página también, ¿eh? Terminará si antes del plazo previsto para la oposición el deudor procediera al pago requerido, dando satisfacción total a la deuda, incluidos intereses y costas. Si el pago fuere parcial, se seguirá adelante el procedimiento monitorio por la parte de la deuda no solucionada. Artículo 18f. Dentro del plazo legal, el deudor requerido podrá formular por escrito oposición a la demanda monitoria, señalando los fundamentos de hecho y de derecho en las alegaciones y excepciones que opone. En su escrito, el deudor deberá acompañar los documentos y señalar todos los demás medios de prueba de que se valdrá en el juicio declarativo posterior, no pudiendo en el nuevo procedimiento producir ni ofrecer otros medios legales de prueba, salvo las excepciones legales. En caso de presentarse demanda monitoria en contra de más de un deudor por una misma deuda, el plazo para formular la oposición será común y correrá hasta el vencimiento del plazo de mayor extensión que tuviera alguno de los deudores de conformidad a la fecha de su notificación. El juez podrá desestimar la oposición, adelante por favor, y seguir adelante con el procedimiento monitorio como si ésta no se hubiera verificado cuando las alegaciones o excepciones deducidas por el demandado o los medios de prueba señalados carecieran de fundamento plausible o cuando los antecedentes no fueran señalados de conformidad al inciso primero. Artículo 18g. Si el deudor opusiera únicamente alguna excepción dilatoria de las contempladas en el artículo 103 del Código de Procedimiento Civil, se conferirá de ella traslado al demandante y se tramitará como incidente, en las que deberán resolver dentro del tercer día de concluida dicha tramitación. En caso de ser acogida alguna de las excepciones dilatorias opuestas, el tribunal ordenará subsanar los defectos si es posible. Si la excepción acogida no admite ser subsanada, se podrá terminar el procedimiento monitorio. Rechazadas las excepciones, se le tendrá por condenado al pago de la obligación y el procedimiento continuará como si no se hubiese formulado la oposición y requiere lo previsto en el artículo 18c. Artículo 18h. Formulada oposición fundada en otras excepciones, y sea que se promuevan o no en conjunto con aquellas previstas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal declarará terminado el procedimiento monitorio, quedando sin efecto de pleno derecho la resolución prevista en el artículo 18c. Con todo, la oposición del demandado configurará y delimitará necesariamente el objeto del juicio declarativo posterior del arrendamiento que decidiera iniciar el demandante, no pudiendo discutirse en él sobre otras cuestiones diversas a la existencia de la obligación y a las alegaciones y excepciones planteadas por el deudor en el procedimiento monitorio.
Si las otras excepciones a que se refiere el inciso primero de esta norma se hicieran valer conjuntamente con la prevista en el artículo 18G, el tribunal deberá necesariamente pronunciarse sobre esta última. Artículo 18I. En los procedimientos monitorios solo procederá la condena en las costas previstas en el artículo 18C y el artículo 18J. El procedimiento monitorio solo será apelable en el solo efecto devolutivo, la resolución que se pronuncie respecto de la oposición del deudor. Artículo 18J. Las normas del presente título serán aplicables en lo pertinente a las acciones de comodato precario que persiguieren la restitución del inmueble, y se reemplaza el artículo 20 de la ley 18.101 por el siguiente. El artículo actual dice: los contratos de arrendamiento regidos por esta ley que no consten por escrito, se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario, y se reemplaza por: los contratos de arrendamiento regidos por esta ley que consten por escrito, las firmas de los contratantes serán autorizadas por notario público, quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. En este caso, esos contratos autorizados ante notario constituirán un antecedente suficiente para ejercer la demanda monitoria conforme a lo previsto por el artículo 18A. Cuando los contratos no constaren por escrito, se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario, y el artículo segundo suprímese del numeral 6 del inciso segundo del artículo 680 del Código Civil la expresión y comodato precario. Que ahí está el numeral sexto que habla de depósito necesario y comodato precario. Ahí se elimina la expresión comodato precario. ¿Ahí quedamos, Margarita, o sigue todavía? Ahí sería. Miramos. Eso sería todo. Muy bien. Sí. Muchas gracias al diputado Gonzalo Fuenzalía. Veo que recogió las recomendaciones que hizo el profesor Cristian Maturana de aplicación del procedimiento monitorio, y también lo que dice relación con cuando la restitución anticipada del inmueble por destrucción del inmueble y otras circunstancias, también lo que dice razón con el comodato precario. Ofrezco la palabra respecto de las indicaciones del diputado Fuenzalía. Diputado Soto y después diputado Zafiro. Diputado Soto. Presidente, yo quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho el diputado Fuenzalía y los profesores que han preparado este proyecto en precisar un poco más cuál es el objetivo del proyecto, cerrando los espacios que tenía que lo hacían bastante ambiguo. Yo creo que mejora el proyecto con las propuestas y con las modificaciones que se hacen. Pero yo tengo un par de consultas de algunas cuestiones que no me quedan absolutamente claras. Yo entendía, a ver, lo primero, parece que la norma que modificaba el artículo 290, las medidas precautorias, esa quedó sin efecto, acogiendo, me imagino, la propuesta que hizo o la observación que hizo la Corte Suprema, y se la cambia por otra que está dentro de la ley 18.101, que establece la facultad judicial y los requisitos para poder ejercer esta precautoria cuando hay destrucción del inmueble, parcial o total, o inutilización. Me parece razonable y yo la comparto y la voy a apoyar. Pero hay algunas cuestiones, presidente, que me quedan poco claras. Yo entendía que había una norma, o se pretendía en estos proyectos, resolver la situación de las personas que le ocupaban el inmueble sin su consentimiento. Personas que tenían un departamento desocupado y que lo dejaban de lado algún momento, algunas semanas, y volvían a él y estaba ocupado por personas que le habían cambiado la chapa y se declaraban ocupantes y lo desafiaban a ir a juicio, y aprovechando la lentitud de estos juicios se mantenían en él. Yo no sé si ese objetivo se cumple con este procedimiento monitorio, que más bien es solo para arrendamiento, no para estos casos de ocupaciones ilegítimas. Yo no sé si se dejó de lado eso o se va a plantear en algún momento, pero me parecía que era una oportunidad esta también de resolver esas situaciones que son aún más injustas que los que no pagan el arriendo. O
son ocupaciones absolutamente ilegítimas que impiden que su propietario incluso pueda utilizarlo por su familia. Vinculado con eso estaba el tema de las notificaciones y también con la notificación que propone este procedimiento monitorio. Aquí dice que se va a hacer la notificación de acuerdo a las normas vigentes de la ley 18.101. Y si uno busca en qué consiste, es la normal del juicio ordinario, tiene que ser la primera notificación personal y la segunda son por el artículo 44. Pero se establece en alguna parte que cuando la persona no ha sido notificada, el demandado, se tiene que notificar al defensor de ausentes. Y él tiene que ser el que represente al ausente en el juicio de arriendo. Si me equivoco, me gustaría que me lo rectificaran, pero vale la pena preguntarse qué ocurre con este nuevo procedimiento en relación a estas normas que ya existían, que están vigentes y que también hay una referencia expresa al decir que se va a notificar la demanda monitoria de conformidad al artículo 8, número 2 de la misma ley de arrendamiento. Lo tercero, presidente, yo no soy contrario a los procedimientos monitorios. Si están bien fundamentados, agilizan la justicia, la hacen más expedita y eso es bueno. Pero creo que hay numerosas cuestiones que tienen que ver con el derecho. Hay una exigencia bien alta respecto de las demandas, en cuanto a los requisitos que debe cumplir. También en las defensas, donde se habla de excepciones dilatorias y otro tipo, que creo yo que de repente son incompatibles con el hecho de que las partes se puedan defender personalmente. Entonces yo creo que ganaría mucho este procedimiento, sobre todo su ejercicio y su instalación, si es que se llega a aprobar, si es que se exige que por lo menos la demanda sea patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. Eso permitiría una mejor interlocución entre el juez y el demandante para que los libelos realmente cumplan con las condiciones o requisitos que son bastante exigentes para poder acceder a la demanda y no se transforme esto en un funcionamiento donde no hay debida defensa de los arrendatarios, de los demandados, o se produce alguna alteración de la inviolabilidad de los domicilios. Creo, por último, que el hecho que se señale que los contratos autorizados ante notario constituyen antecedentes suficientes para ejercer la demanda monitoria fija un rumbo claro y da mucha precisión respecto a las obligaciones. Eso es tremendamente positivo porque no queda ante la de juicio cuándo se hizo el contrato, cuáles son las obligaciones, cuál es el monto de la renta, que son las cuestiones que siempre se discuten acá. Pero sobre ese punto veo que se deroga la norma que existía en la ley de arrendamiento que señala para todos los arrendamientos que están regidos por esta ley, que en el caso de que no consten por escrito los contratos, que la generalidad de los casos, se presume que la renta es la que declara el arrendatario. Esa es una norma vigente hace mucho tiempo que funciona bien, que tiene que ver con aspectos procesales, pero acá se deroga. Entonces, yo no sé de qué manera va a afectar a todos los otros contratos de arriendo que no están dentro de este procedimiento monitorio y a todas las situaciones que se producen que no tienen que ver con el procedimiento monitorio. Esas son consultas, presidente, que le transmito por su intermedio al diputado Fuenzalía, valorando que haya mejorado enormemente su proyecto. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto, y desde ya lo invito a transformar algunas de sus propuestas en indicaciones. Le ofrezco la palabra al diputado René Zafir. Muchas gracias, presidente. Lo primero es pedir excusas por no haber estado presente en la sesión anterior por razones personales. Y quisiera por ello hacer una sola consulta. Si se dejó sin efecto a raíz de la indicación presentada, que está en la tercera columna, la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles en juicios de precario. Si eso se dejó sin efecto, yo creo que el proyecto, y con su indicación incluida, es un avance. Pero si se mantiene la medida precautoria de restitución, por eso hago la consulta, precautoria de restitución anticipada en juicios de precario, yo diría que habría eventualmente que buscar una fórmula que permitiera hacer compatible esa norma con la vigencia de alguno de los estados de excepción del artículo 39 de la Constitución.
nosotros tenemos que entender, o tenemos que presumir que esta va a ser un proyecto que que va a tener una tramitación rápida, porque la materia lo merita, y porque no es un tema tan tremendamente complejo como para dilatarlo eternamente, y que en consecuencia podría perfectamente, bajo la vigencia de un estado de excepción constitucional, entrar en vigor. Entonces, ¿cómo conversa este proyecto, esta futura ley o modificaciones a la ley vigente con con ciertas decisiones administrativas incluso que han dispuesto la suspensión de los lanzamientos durante la vigencia de la pandemia y en consecuencia durante un estado de excepción constitucional como el estado de catástrofe? Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, diputado Zafirio. No sé si hay más preguntas o le damos de inmediato la palabra al diputado Fonsalía para que pueda responderlas. Diputado Fonsalía. Gracias, presidente. A ver, por la consulta que hacía el diputado Soto, si respecto a los contratos que no constan por escrito, que se presume que la renta es la que declara el arrendatario, que es una presunción simplemente legal, salvo que se muestre lo contrario, eso no se deroga, eso está al final del proyecto, es el último inciso, donde o sea, no está derogado, sino que se mantiene, porque aquí lo que entendemos es que hay dos maneras de hacer los contratos de arriendo, como un contrato consensual. Puede no constar por escrito, y ahí está, sigue rigiendo esta presunción simplemente legal, pero para poder acceder al juicio monitorio y este procedimiento especial que estamos creando, es que tiene que ser por escrito. Esa es como la ventaja de hacerlo por escrito, y eso va a incentivar, sin imponerlo, de que la gente o los arrendatarios vayan fundamentalmente a escriturarlo y finalmente cuando vayan a autorizar la firma ante notario, el notario va a tener una responsabilidad extra, que es lo que hoy día está pasando, que muchas veces los títulos son falsos, porque el que llega a una notaría a arrendarle a otra persona no es el dueño del inmueble, pero está la firma autorizada ante notario, y claro, hay que ir a un juicio para demostrar que ese título es falso. Lo que estamos haciendo acá en este proyecto, al final del proyecto, en el artículo 20, estamos diciendo, mire, si usted quiere acceder a este juicio monitorio, que es rápido, en fin, tiene que hacerlo por escrito, porque si no, no puede acceder. Puede hacerlo, mantener la lógica que es consensual y que no necesariamente sea por escrito, y ahí hay una presunción simplemente legal que se mantiene, no se ha derogado, se mantiene esa presunción. Pero si usted lo hace por escrito, tiene que ser autorizado por un notario, o sea, autorizada la firma, no es escritura pública, sigue manteniendo su lógica de instrumento privado, obviamente si las partes así lo quieren. Acordemos que también se puede hacer por escritura pública los contratos de arriendo y surte el efecto de la opinabilidad de un tercero. Pero si yo lo quiero autorizar ante notario, el notario le estamos dando al notario una exigencia, una obligación. O sea, tiene que verificar no solamente que la identidad de las personas firmantes, sino que también que el que está arrendando tiene un título que lo habilita para arrendar o ceder el uso de ese inmueble, respecto del cual caiga el contrato. Esa es la lógica. Entonces están las dos alternativas, por escrito o no escrito. Pero si es por escrito, yo puedo acceder a este juicio monitorio y el notario tiene una obligación más allá de lo que hoy día tienen los notarios, que ha generado una serie de títulos falsos. En segundo lugar, la acción de precario está contemplada también, porque el último artículo establece que las normas de presente título serán aplicables en lo pertinente a las acciones de comodato precario que persigue la restitución del inmueble. O sea, también incluimos la acción de precario. No es solamente para contratos de arriendo. Está también la acción de precario, que también va a acceder a este procedimiento rápido, obviamente de personas que están ocupando sin ningún título. Esos son como las dos temas que alcancé a anotar. Yo entiendo que el tema de la notificación del diputado Soto seguimos las mismas reglas, no hay mucha innovación en eso. Y finalmente, el comentario que hacía el diputado Soto respecto de las partes y el acceso al abogado. Bueno, la verdad es que aquí estamos en una cosa bastante, y por eso surge este proyecto. La naturaleza de este procedimiento es distinto a la naturaleza que tiene un juicio común, porque un juicio común
las partes se enfrentan en la determinación de un determinado derecho que el juez tiene que definir. Pero aquí claramente hay un contrato escrito, hay una obligación no cumplida, que no es el pago, que es el que no se paga el arriendo, o se adeudan gastos comunes y de consumo, y finalmente se le dan ciertos plazos para cumplir la obligación o presentar alguna excepción a la obligación, y si eso no está satisfecho ante el tribunal, mediante una excepción dilatoria que se tramitará como incidente o se pague lo que se adeuda, bueno, finalmente se pasa al lanzamiento. Y la primera parte, que lo que hicimos obviamente es moverlo hacia la ley 18.101, se da también la posibilidad del lanzamiento provisorio, porque pusimos hipótesis, que es lo que nos pidió la Corte cuando mandó el informe, que pusiéramos hipótesis de daño, para que el juez anticipara una decisión, o sea, nos anticipáramos a la sentencia, y eso es lo que la Corte Suprema hacía el hincapié, que la acción principal no estaba definida. O sea, no hemos llegado a una sentencia condenatoria o absolutoria. Entonces, por lo mismo, pedía hipótesis de daño, y eso es lo que agregamos en este proyecto. O sea, que el bien arrendado hubiese sido destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para el uso, para su uso producto de una acción o omisión del arrendatario en su cuidado. O sea, casos muy puntuales que tienen que ser acreditados con hipótesis de daño muy claras, y que finalmente esto va a quedar una decisión del juez. Podrá permitir este desalojo provisorio, incluso también le puede pedir, le pusimos, que fue una observación que se hizo acá en la comisión, que le podrá exigir el juez una caución al demandante cuando le concede esta restitución, este desalojo provisorio. Entonces, finalmente, lo que quiero decir es que aquí hemos tratado, obviamente con la ayuda del profesor Maturana, que no nos acompaña hoy día, pero que ha estado en este proyecto en toda su génesis, de poder poner hoy día posibilidades para que las personas que arriendan inmuebles, cuando no se cumplen las obligaciones, o cuando está causando un detrimento a su bien arrendado, no tenga que esperar un año o un año y medio, que es lo que pasa hoy día en la realidad, sino que tenga estas ventanas de pedir, de poder acreditar el daño ante un juez y poder pedir la restitución anticipada, o ir a un juicio, obviamente teniendo el contrato por escrito, que es lo que estamos exigiendo para poder acceder a este procedimiento, porque el procedimiento declarativo sigue igual también. Si opta por esta forma, cumpliendo los requisitos de la formalidad exigida, va a poder tener o poder intentar una sentencia definitiva y un lanzamiento de manera rápida, y que esperamos que en menos de, o en un mes, la persona pueda ya tener certeza que puede lanzar a esa persona que no ha cumplido con las obligaciones del contrato que firmaron. Muy bien, muchas gracias al diputado Gonzalo Fuenzalía por su completa aclaración respecto de cada uno de los puntos. Yo lo que les propongo es que vayamos revisando cada una de las normas, vemos si hay indicaciones y las podemos votar. Diputado Zafir. Gracias, presidente. Sí, es que quería insistir en la pregunta, en cómo hacer compatible, en el caso, particularmente en el caso del precario, esta propuesta con la existencia de un estado de excepción constitucional, cualquiera de los estados de excepción constitucional del artículo 39 de la Constitución, en el entendido de que hay ocasiones en que estos lanzamientos se suspenden, incluso por decisión de la Corte Suprema o por vía de un decreto especial dictado por el presidente de la República. Esa es mi duda, digamos. Gracias. ¿Cómo lo hacemos compatible en pandemia en concreto? Citando la pandemia como ejemplo específico. Diputado Fuenzalía, por favor. Bueno, es un caso, diputado Zafiro, que la verdad que no sé cómo solucionarlo, porque en un estado de excepción sabemos perfectamente que las garantías se ven afectadas, no en la lógica de que el estado de excepción le da una facultad al presidente de la República para poder excepcionar las garantías sin tener que mandar una ley al Congreso. Esa es la lógica del estado de excepción. Cuando yo no afecto
garantías constitucionales sin tener que mandar una ley para eso, sino que el Estado me entrega esas facultades excepcionalmente durante ciertos plazos, ¿no es cierto? Entonces, aquí la verdad es que esto estamos haciendo una norma que opere en la normalidad. Y en la excepcionalidad hemos visto este año que claramente todo lo que son estos juicios y por el funcionamiento de la justicia, que ha sido bastante más lenta de lo que era normal por todas las razones que nosotros conocemos, se regulará solo nomás, porque nosotros por ley no podemos obligar a los tribunales que tramiten juicios monitorios y lanzamiento, cuando en la realidad, finalmente, los tribunales no están funcionando al 100%, cuando la disposición de la fuerza pública no existe, y eso es lo que pasó el año 2000, o lo que pasó el año 2020 con estos juicios. Entonces, yo no sé cómo se podría resolver, si decirle a los tribunales que tienen que ser, aun cuando haya estado de catástrofe o un estado de excepción constitucional, tienen que funcionar tienen que seguir igual funcionando, o decirles que no tienen que funcionar cuando quizás pudieran funcionar. Yo creo que esta es una ley para funcionar en tiempos normales, y cuando hay excepcionalidad, bueno, ahí está la labor de la Corte Suprema y el Poder Judicial para establecer los procedimientos que han ido estableciendo el año 2020 para seguir funcionando, pero obviamente con un funcionamiento diferente por la situación que estamos viendo de estado de excepción constitucional. Gracias, diputado Fuenzalía. Diputado Zafir. Presidente, sí, solo con el objeto de ir aclarando dudas, porque el proyecto creo que es un buen proyecto. Pero podrían ocurrir dos situaciones. Podría ocurrir que, estando decretado un estado de excepción constitucional, ni la Corte Suprema ni el Ejecutivo dicten resolución de ninguna naturaleza con el objeto de impedir que se produzcan estos lanzamientos, particularmente en el caso de los precarios bajo este procedimiento monitorio. Eso podría ocurrir perfectamente, con lo cual nos enfrentamos a una colisión de derechos entre el derecho del propietario, el derecho de dominio, pero además el derecho a percibir los frutos civiles de la cosa, y el derecho a la salud, que no es solo el derecho a la salud, y cito la pandemia solo como un ejemplo, el derecho a la salud individual del sujeto que está ocupando indebidamente un bien inmueble, sino el derecho a la salud pública. Entonces, frente a la colisión de ambos derechos, podría ocurrir, si lo dejamos solo al arbitrio de las resoluciones que se dicten en el contexto de un estado de excepción constitucional, podemos correr el riesgo de que sí, efectivamente, se produzcan lanzamientos en pleno estado de pandemia. Lo cito solo como ejemplo. Y lo otro que podría ocurrir es que, es decir, yo diría que esa es mi preocupación fundamental. Esa es mi preocupación fundamental. Perdón, lo que quería insinuar es que, a raíz de la duda planteada por el diputado que me antecedió, que es posible que en una norma del mismo proyecto dejar establecido que lo anterior no aplicará en el evento de encontrarse decretado alguno de los estados de excepción constitucional del artículo 39 de la Constitución. Y con eso salvamos la situación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Bueno, efectivamente usted puede presentar una indicación en esa línea, ya sea acá o en sala, cuando el proyecto llegue a esa instancia. Diputado de la Vaca y después diputado Soto. Marco. Sí, presidente, muchas gracias. Sabe que estaba revisando la normativa y tengo una duda práctica respecto al ámbito de la aplicación. Porque efectivamente el diputado Fuenzalida genera una ampliación de esta modalidad que me parece interesante en el 18J, donde establece que las normas presentes título serán aplicables a lo pertinente a las acciones de comodato precario que persiguieran la restitución del inmueble. Pero deja fuera la figura más amplia, que es la figura del precario. ¿Ya? Son las figuras de precario las que tienen mayor problema respecto a esto, al igual que el arrendamiento, obviamente. La figura del comodato precario son más bien escasas. Pero yo creo que también debería ser ampliado a las acciones de precario, que son aquellas personas que sin su consentimiento le toman su terreno,
o sea, con el consentimiento que toman su terreno y en definitiva no se lo quieren devolver, pero no tienen contrato. Sí. Ya. Gracias, diputado de la Vaca. Diputado Leonardo Soto. Sí, bueno, yo iba a hacer una observación similar respecto del simple precario, que es lo que hablaba el diputado Marco Ilavaca, que es la tenencia de una cosa, de un inmueble, a veces sin conocimiento del propietario, que es una situación que incluso de mayor injusticia que la del no pago de renta, porque ni siquiera hay una contratación previa, ni siquiera hay una selección por parte del dueño del ocupante. Se produce, de hecho, una ocupación ilegítima que además, por lo que yo recuerdo, está regida por las normas sobre el juicio sumario, ni siquiera por el juicio de arrendamiento. Entonces, es súper largo y más extenso que el propio juicio de arrendamiento y que al parecer estaría excluida acá. Pero bueno, ya lo hizo el diputado de la Vaca y yo me sumo al planteamiento que él hace, pero también le pediría al diputado Fonsalía una precisión respecto al artículo 20, que habla de los contratos de arrendamiento que contan por escrito. Dice: en esos casos, las firmas de los contratantes serán autorizadas por notario público, cuestión que yo comparto. Pero agrega: quien deberá solicitar los títulos que habiliten al arrendador a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. Es decir, establece una obligación para el notario, que es solicitar los títulos que habilitan al arrendador a ceder el uso del inmueble, que tiene dos particularidades. Primero, no sé muy bien qué es lo que tiene que hacer el notario. Son contratos privados. Solicita los títulos, yo no sé si autoriza la firma previa comprobación de que los títulos son suficientes y legales, porque si es así, deberá decir que deberá tener un pronunciamiento el notario, no simplemente solicitar los títulos. Hay que hacer una revisión de los títulos de dominio, que es una cuestión bastante compleja, y creo que no se soluciona en profundidad ese análisis que se le pide al notario cuando dice quien deberá solicitar los títulos que habilitan al arrendador a ceder el uso del inmueble. Y lo segundo sobre esto es que gran parte de los contratos que se celebran sobre inmuebles, particularmente de arrendamiento, cuando son ante notario, lo hacen unas personas que son intermediarias entre el dueño, el propietario inscrito, y el arrendatario, que son los corredores de propiedades. Los corredores de propiedades firman los contratos de arrendamiento, muchas veces a nombre propio, producto del contrato que tienen de mandato de corretaje, en virtud de que el arriendo de cosa ajena vale, y acá se pide que si se va a hacer por escrito, va a surgir una obligación adicional. Va a tener que mostrar los títulos que habilitan al arrendador a ceder el uso del inmueble respecto del cual recaiga el contrato. ¿Cuál es ese contrato? ¿El contrato de corretaje? ¿El contrato de título, el título de dominio que tiene el arrendador? No queda claro cuál es el rol que cumple el corredor de propiedades que va a haber, pareciera acá, ser desplazado, porque se va a permitir solo el arriendo por parte de arrendadores que sean propietarios, aparentemente excluyendo a los corredores de propiedades. Cuestión que es un efecto que no sé si es el que persigue el diputado autor de la moción. Gracias, diputado Leonardo Soto. Reitero la invitación a todos los que tengan propuestas para enriquecer estas indicaciones a presentar a su vez otras indicaciones y las vamos votando. Diputado Fonsalía. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo no tengo ningún problema. De hecho, apoyo la indicación si alguien puede colaborar en redactarla y agregamos, obviamente, la acción precaria de aquel, obviamente, el ocupante sin ningún título. No tengo, por lo cual, ningún problema en agregarlo y votarlo a favor, incluso. Y aplicar, obviamente, estas mismas normas no solamente al arrendamiento, sino que también a los comodatos precarios y también a la acción precaria, que es la que no tiene absolutamente nada. Ahora, respecto a lo último que señala el diputado Soto, quiero explicarlo nuevamente, pero la situación es la siguiente hoy día. Mucha gente firma contratos de arriendo, va a una notaría y el notario, por una suma no muy alta, no sé cuánto están cobrando hoy día, en mi época cuando procuraba eran 2.000 pesos lo que costaba autorizar una firma, el notario se exige los carnets de identidad y certifica que quien está firmando es quien o sea, corrobora la identidad de quien firma, es quien dice ser. Esa es la única función de hoy día del notario. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay personas, y eso es lo que
son los casos que a mí me han llegado, que no tienen ningún título sobre la propiedad, no son dueños de la propiedad, no tienen un mandato para arrendar, no tienen nada. Van a una notaría con una persona que puede ser cómplice o inocente y hacen este contrato por escrito y el notario acredita lo que está mandatado a hacer, que es decir, bueno, se me exceden los carnets de identidad, sí, los firmantes son quienes dicen ser. Punto. El problema es que cuando llega el verdadero dueño de esa casa y se enfrenta a esta persona que está arrendando, le dice, bueno, ¿usted quién es? Y la persona le dice, bueno, yo soy la persona que arriendo. ¿Pero quién le arrendó? Bueno, el dueño. Pues si yo soy el dueño. No, le dice. Y le muestra un contrato falso, que más encima lleva un timbre de notaría donde se acreditó la identidad. Y el dueño del inmueble, el afectado, va a tener que ir a un juicio y demostrar que ese título es falso. Ese es el problema. Entonces, ¿qué estamos con esta norma? Estamos diciéndole, mire, el notario va a tener una obligación extra. No solamente cuando sean este tipo de contratos de arriendo, no solamente si llegan a que autorice la firma, aparte de autorizar la firma y reconocer esa identidad, tiene que decir, mire, el señor que acá arroga tener un derecho sobre este inmueble, que por lo cual lo está arrendando, está haciendo una cesión de un derecho, que me acredite que tiene algún derecho sobre ese inmueble. ¿Cómo lo va a acreditar? Bueno, dependerá del notario. Pues hay notarios que le van a pedir, tráigame la contribución, la última contribución donde aparece que usted es el dueño, tráigame el título de dominio, o podrá incluso verificarlo en línea a esa altura ya. O sea, múltiples formas. Yo esto lo hablé con varios notarios y varios notarios lo hacen porque han tenido en el pasado un problema de esa característica, de que autorizaron la firma y la persona que arrendaba el inmueble no tenía ningún título, o sea, una estafa. Y después, claro, le llegaron le rebotó al notario, porque el notario no tuvo, como no tiene la obligación legal, no hace esa diligencia. Y finalmente muchos notarios que yo hablé con ellos, por lo menos 2, me dijeron, yo en el pasado, hace un par de años, me pasó algo parecido, y desde ahí empecé a pedir que me traigan la última contribución. O algunos me dijeron, yo incluso pido el título. Entonces, lo que estamos haciendo es corregir algo para que no se preste para seguir falsificando estos contratos de personas que saben que la notaría no les piden nada extra, que solamente autorizan la firma, van y generan un título falso que después el dueño del inmueble tiene que contratar a un abogado, ir a un juicio y demostrarle al tribunal que es falso para lograr el desalojo. Ese. Y también, obviamente, muchas veces las personas que están ocupando el inmueble a veces son cómplices, pero a veces son inocentes, también son embaucadas por un timador que en el fondo le dice, no, yo soy el dueño. Y como tampoco le piden ningún papel, van al notario, con el notario sienten que hay certeza y finalmente están ocupando hasta que aparece el verdadero dueño. Eso es lo que busca. No tiene mayor sofisticación de eso decir que los notarios le estamos dando una obligación extra, eso es todo. Ahora, el diputado Soto dice el corredor de propiedades. Bueno, el corredor de propiedades, si va a firmar un contrato, es un mandatario, que tiene que decir, vengo a firmar un contrato de arriendo en representación del verdadero dueño por un mandato, tendrá que exhibir ese mandato, obviamente, un mandato vigente, y tendrá que también llevar el título de propiedad o va a tener que llevar una contribución, lo que le pide el notario, para acreditar que el mandante tiene algún título sobre la propiedad. No lo encuentro muy complicado, eso día a día en las notarías y en los trámites judiciales es con la forma que se acredita. Es más, uno para poder cambiar de residencia y sacar salvo permiso acá ahora en pandemia, uno tiene que sacar un permiso de mudanza y tiene que acreditar que la residencia donde se va a cambiar uno tiene algún título. Tiene que presentar una cuenta donde aparezca el nombre uno o una escritura donde aparezca el título. O sea, hoy día se está haciendo. O sea, perdónenme, no estamos inventando la rueda. Si esto se hace incluso ahora en pandemia para poder que la persona cambie de residencia. Aquí estamos buscando una norma que proteja a los verdaderos propietarios de que finalmente no pasen por una casa que tienen ahí y que hay un ocupante y finalmente fue timado por una persona que se dedican muchas veces a hacer esto, porque hay bandas que se dedican, lo que hemos visto con el grupo ahí que hay en las redes sociales de personas que han sufrido esto muchas veces. Y finalmente los notarios no tienen ningún costo porque la ley tampoco lo obliga a ir más allá de verificar la identidad de los firmantes y nada más. Pero como garante de la fe pública tienen que tener una responsabilidad mayor, que finalmente están obligándose personas, que puede traer consecuencias, que después hay que hacer un juicio para sacarla. Entonces,
evitaríamos mucho de estas situaciones si el notario, aparte de acreditar la identidad, diga, oiga, usted acredíteme que tiene algún título sobre esta propiedad que está arrendando, o si usted es corredor de propiedades, muéstrame el mandato y muéstreme también que a quien usted está representando tiene un título sobre esta propiedad. Muy bien, muchas gracias, diputado Fuenzalía. Diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. Yo creo que hay un problema práctico en esta propuesta del diputado Fuenzalía, que tiene, por supuesto, un beneficio innegable, salvo, creo yo, porque no se ajusta a la realidad mayoritaria. Yo creo que se refiere básicamente a un país en que los contratos de arriendo pasaran por un notario. Y eso tengo yo la impresión de que no es así en la realidad. En ese sentido, me parece a mí que poner como requisito la escrituración de los arriendos, altera la naturaleza del contrato de arriendo que tenemos hoy día, que es consecuencial, ¿cierto? Y no solemne. Entiendo que esa es la diferencia. Claro, pero al hacerlo por escrito, me está hablando el diputado Fuenzalía, no quiero entrar en un diálogo con él en este momento, en otro momento. Lo que quisiera decir es que yo veo aquí un problema práctico, concreto, cuando se vuelve un requisito, a través de lo que él propone, la escrituración de los arriendos. Eso altera la naturaleza del contrato de arriendo, que hasta ahora es consecuencial, lo convierte en un acuerdo solemne, lo que además tiene otros requisitos adicionales, ya aparte de la escrituración, si efectivamente es así, se cambia esa naturaleza. Y yo creo que en la práctica los problemas que él está intentando solucionar nos faltan por la falta de escritura, ya que es lo que aquí aparece. Y además el hacer obligatoria la escrituración produce un problema adicional en un país donde de partida tenemos una ley de notarios que está parada en el Senado, inexplicablemente, hace mucho tiempo, y hace intervenir necesariamente a un notario que no sabemos cuánto va a cobrar, encarece un trámite que hoy día no es caro, cuando se hace entre dos partes que están de acuerdo. Y yo creo que además lo vuelve mucho más engorroso en un país en que tengo la impresión de que la gente lo que quiere es menos requisitos notariales, menos intervención de notario. Ese es un problema que yo veo y que no sé, en realidad no tengo una propuesta para solucionarlo, pero sí lo veo y me parece importante. Gracias, diputada Pamela Giles. Diputado Marco Ilavaca. Muchas gracias, presidente. A mí también me provoca un poco de ruido el tema de la obligación de escrituración del contrato y establecer este requisito para el notario, porque ahí tendríamos un trato poco igualitario para dos figuras que se dan en la práctica, porque el contrato de arriendo es un contrato consensual. Y hoy día le vamos a establecer que además para poder ejercer esta acción debe ser escriturado. ¿Y por qué lo digo? Porque en definitiva, y aquí el diputado Fuenzalía tiene razón, una de las acciones más complejas para poder llevar adelante su ejecución claramente sí es el arriendo, pero también es el precario. Y lamentablemente la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en el ámbito del precario, que es el que me preocupa mucho el precario, porque muchos de los casos que han tenido alta connotación pública dice razón con precario, ¿ya? Por ejemplo, el caso que plantea el diputado Fuenzalía y que quiere evitar, en orden a que aquella persona que toma un terreno, una propiedad, sin ser el dueño se lo arrienda un tercero, y cuando va ese tercero a reclamar su propiedad, le dice, oye, pero si yo tengo un contrato de arriendo, demándeme. Y la persona, si lo demanda por precario o lo demanda por contrato de arriendo. Y allí tenemos un problema. Pero esto se puede solucionar en la medida de que, y le envié al secretario de la comisión también,
una indicación donde busco que se amplíe el 18J, agrégase después de la palabra restitución de inmueble lo siguiente: la acción de precario establecida en el artículo 2195 del Código Civil, que establece la figura del precario, ¿ya? Figura del precario que está establecida, que se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular ni se fija tiempo para su restitución, y constituye también precario la tenencia de una cosa ajena sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. ¿Y por qué, señor presidente? Si uno ve, como dije en un comienzo, respecto a las jurisprudencia de la Corte Suprema ha fallado para uno y otro lado, en orden a decir, ¿sabe qué? Será procedente la acción de precario si el demandado justifica su posesión de un contrato celebrado con un tercero antecesor en el dominio del predio. Y allí la Corte Suprema ha dicho, ¿sabe qué? No procede la acción de precario en algunos fallos, y en otros fallos ha dicho, sí procede. Yo creo que ampliando el ámbito de acción de la norma y el procedimiento que establece el diputado Fonsalía, creo que podemos salvar este problema. Y también la exigencia respecto a que el notario verifique si efectivamente eso no es el dueño. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca, por su indicación, por su propuesta. A ver, le propongo, diputado Fonsalía, que hagamos lo siguiente. Vamos revisando cada una de las normas, partamos por su indicación sustitutiva, lo que dice relación con las modificaciones a la ley 18.101, que es la ley de arrendamiento de predio urbano. Después vamos revisando sus propuestas respecto al procedimiento monitorio, veamos cuáles son las indicaciones que se van presentando y las vamos votando. Diputado Fonsalía. Me parece muy bien, presidente. Yo solamente quería aclarar, porque cuando uno habla de escrituración, uno entiende que estamos exigiendo que sea por escritura pública, y eso no está en la norma. Dice por escrito, que es distinto. La escrituración uno entiende que requiere una formalidad de escritura pública, y esto lo único que estamos señalando es que sea por escrito. ¿Qué significa por escrito? No sé, pues me meto a internet, bajo un contrato de arriendo tipo, que eso es lo que la mayoría de la gente hace, y lo firma. Y mucho para darle mayor solemnidad, porque a veces las personas voluntariamente lo quieren, van donde un notario, y el notario identifica a esas personas. Aquí le estamos poniendo una exigencia más al notario, es que no solamente identifique, haga control de identidad de alguna manera, sino que también haga control de titularidad. Eso es todo, pero es por escrito. Aquí no hay escrituración, no estamos poniendo la obligación de la escritura pública, que claramente tiene otro valor y tiene otras consecuencias y se inscribe, en fin. Aquí solamente es que por escrito. El contrato de arriendo no ha perdido su naturaleza consensual, puede seguir siendo de palabra. Yo me gustaría que ningún contrato de arriendo en Chile se hiciera de palabra, porque es muy poca certeza la que hay con eso. Si finalmente lo que la gente realmente quiere, más que no ir a un notario o no hacerlo por escrito, lo que la gente quiere es que cuando arrienda un inmueble, que es una propiedad de la cual es dueño, tenga certeza de que las reglas están claras, es que están visadas por un garante de la fe pública, que podría ser un notario, con un trámite muy sencillo, y finalmente que si no cumple la obligación va a poder ir a un juicio rápido. Eso es todo. Muy bien, gracias, diputado Fonsalía. Señor secretario, vamos al comparado entonces. Empecemos por las normas que dicen relación con la modificación a la ley 18.101. La revisamos, vemos si hay indicaciones y votamos la indicación sustitutiva del diputado Fonsalía con las indicaciones que se vayan presentando y ya se hayan presentado. Señor secretario. Sí, señor presidente, se han presentado dos indicaciones al articulado hasta el momento. La indicación del señor Zafirio, indicación del señor Ilavaca. La del señor Zafirio incide hasta el final del proyecto, agregando la situación o contemplando la situación de los estados de excepción constitucional, y la del señor Ilavaca, que incorpora la situación de los simplemente los denominados casos de precario. Tenemos, a ver si acaso puedo cerrar esto porque... Ahí está desplegado el comparado, sí, así que estamos perfectos. Tenemos una...
¿Podría sacar el comparado un ratito, Margarita? Bueno, Ahí, porque quiero trabajar con mi propio comparado porque ese otro es más lento. Ahora sí, ahora ponlo de nuevo, Margarita. Yo tengo comparado acá en mi computador y fluye más rápido. Ahora sí. Tenemos, señor presidente, el artículo primero que primero introduce modificaciones a la ley 18.101 que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos. En su número 1 incorpora el artículo octavo, el siguiente número 8 nuevo. Y luego este artículo octavo establece que a solicitud de parte demandante y con el mérito logrado en la audiencia, el juez podrá ordenar la restitución anticipada del inmueble. Esto es el numeral 1 del proyecto. Y el lanzamiento del arrendatario demandado con auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. Esta medida será procedente en aquellos casos en que el arrendador demandare la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del bien arrendado por haberse destruido parcialmente o haber quedado inutilizado para su uso producto de la acción o omisión del arrendatario de su cuidado. En todos los casos será necesario acreditar en base a los antecedentes presentados junto a la demanda y aquellos ventilados a la audiencia solamente la existencia de una posición grave del derecho que se reclama. Cuando lo estime necesario para acceder a la restitución anticipada del bien arrendado, el juez podrá exigir caución al demandante con cargo a la cual se indemnizará al arrendatario demandado de los perjuicios sufridos con el lanzamiento si es que la sentencia efectiva del juicio no lo condenare a su restitución. Señor presidente, este numeral no ha recibido indicación. Podría yo, salvo voluntad de la comisión, podría ser votado. muy bien. Lo sometemos a votación entonces. Entonces, el numeral 1 del artículo único del proyecto, don Juan Antonio Coloma. A favor. A favor, don Juan Antonio. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Señora Flores no está. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor, secretario. A favor, don Gonzalo. Don Hugo Gutiérrez. A favor, señor secretario, a favor. A favor, don Hugo. Don Diego Ibáñez. A favor, señor secretario. A favor también. Don Marcos Ilavaca. Favor. A favor. Señora Pamela Giles. Apruebo. Aprueba. Señora Molina no está. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. Don Leonardo Soto. A favor. A favor. Y señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. Ha sido aprobado por unanimidad el número 1. Tenemos 3, 6, 9, 10 votos. 10-0-0, señor presidente. Respecto al que ha sido aprobado. Entonces, el numeral 2 del proyecto suprime el artículo 10. Habría que tampoco, aquí es supresivo, digamos, no tiene indicación de ninguna otra cosa. Sí, se suprime por ser incompatible además por lo ya resuelto. ¿Les parece que aprobemos esta supresión por unanimidad también? ¿O quieren votarlo? Presidente. Diputado Soto. Sí, bueno, yo creo que no tiene que ver con lo que aprobamos recién. Lo que aprobamos recién es la devolución anticipada cuando hay destrucción parcial o total del inmueble o inutilización. Podría ser incompatible con lo que viene después, con el juicio monitorio. Sí, tiene razón con la renta de arrendamiento, tiene razón. Sí. Y creo hacer una consulta porque esta es una norma permanente la que se quiere suprimir, que establece el procedimiento declarativo normal en los juicios por falta de pago de renta, por morosidad. ¿Y hay alguna hipótesis donde el procedimiento monitorio no va a tener aplicación? Y si no va a tener aplicación, el procedimiento monitorio, al no existir esta norma, no va a haber alternativa para las personas que no encuadren dentro de los presupuestos del juicio monitorio. No sé si me equivoco en mi análisis, brevemente para que nos pueda responder el diputado Fuenzalida, presidente. Gracias, diputado Soto. Yo entiendo que la propuesta que hizo el profesor Maturana por el carácter excepcional que tiene el procedimiento monitorio es que efectivamente lo aplicáramos al no pago de rentas, de arrendamiento y de gastos comunes. Pero le doy la palabra al diputado Fuenzalida para que lo explique mejor.
Gracias, presidente. No, es lo que usted dice. Claramente el artículo 10 es ese procedimiento respecto al no pago de rentas. Por lo mismo, obviamente, que se elimina porque estamos estableciendo justamente, en el caso Ya. del arrendamiento, el no pago de renta y también de gastos comunes y de consumo. Y que están también en el artículo 10, que era lo que faltaba en la indicación que habíamos presentado. O sea, es lo que adicionamos a la indicación, porque en el artículo 10 no solamente pago renta insoluta, sino que también de luz, energía eléctrica, agua potable. Entonces, todo eso está también en este procedimiento monitorio. Ya, entonces yo les propongo lo siguiente: revisemos las normas del procedimiento monitorio y las votamos en conjunto con la supresión del artículo 10, que efectivamente tiene relación con la terminación del arrendamiento por falta de pago de renta. Señor secretario, continúo. Bien, presidente, del procedimiento monitorio para cobro de rentas de arrendamiento, tenemos el 18A, la demanda monitoria de cobro de renta de arrendamiento, restitución consecuencial del inmueble arrendado, deberá señalar uno el nombre, profesión, oficio y domicilio del arrendador y del arrendatario, luego el inmueble arrendado, o las rentas de arrendamiento y deudas por gastos comunes y de consumo adeudadas, una relación precisa de los antecedentes y las razones que las explican y la forma, fecha y lugar en que hubiese sido contraria. 3. La solicitud que se requiera al deudor para que dentro del plazo de 10 días pague las rentas y deudas por gastos comunes y de consumo, adeudadas como las que se deben con posterioridad a la presentación de la demanda, más los intereses y costas que correspondieren, y para el caso de que el deudor no pagare o no compareciere o no formulare oposición, se le tenga por condenado al pago de la obligación reclamada bajo el procedimiento previsto en el artículo 18c y se materialice el lanzamiento de la forma prevista en la ley. Se deberá acompañar a la demanda todos los antecedentes que le sirvieran de fundamento. Artículo 18b. Presentada una demanda sin cumplir con los requisitos formales previstos en la ley, el tribunal dispondrá que se subsanen los defectos en un plazo no superior a 10 días y el actor quedará percibido por el solo Ministerio de la Ley, de que si no lo hiciere, se tendrá por no presentada y se procederá al archivo de los antecedentes. Si el tribunal estimare que la demanda no puede ser admitida a tramitación por carecer de jurisdicción o de competencia absoluta, existencia de la independencia por inexistencia, falta de capacidad o representación de una de las partes, manifiesta falta de legitimación para actuar u otro defecto que afecte a la existencia, validez o eficacia del proceso, lo declarará de plano, siempre que consten en forma manifiesta del expediente o se funden en hechos de pública notoriedad, expresando los fundamentos de su decisión. En contra de la resolución que declare inadmisible la demanda monitoria, no procederá recurso alguno, salvo la reposición ante el mismo tribunal. La declaración de inadmisibilidad no obstará para que el acreedor demande la misma obligación en el procedimiento declarativo previsto en esta ley. No procederá el ejercicio conjunto de acción de cobro de rentas de arrendamiento con las acciones de desahucio y restitución en el procedimiento monitorio que tengan un fundamento distinto al no pago de las rentas de arrendamiento y deudas por gastos comunes y de consumo del inmueble arrendado. Artículo 18c. Si el juez estima que la demanda monitoria cumple con todos los requisitos legales y en especial el contemplar los números 1 y 2 del artículo 18a, dictará una resolución acogiendo la demanda y ordenando que se requiera de pago al deudor para que en el plazo de 10 días corridos cumpla con su obligación, más los intereses y costas sin que ésta sea susceptible de ampliación alguna fuera de los casos previstos en este título. En la resolución que se establecerá en el evento de que el deudor no pagare o no compareciere o no formulare oposición, se le tendrá por condenado al pago de la obligación reclamada y dispondrá su lanzamiento y de los otros ocupantes del inmueble en un plazo no superior a 10 días contados desde la respectiva resolución se encuentre firme de ejecutoria o causa ejecutoria. Esta resolución tendrá la fuerza de sentencia definitiva firme y servirá de título suficiente para su ejecución. Artículo 18d. La demanda monitoria y la resolución que sobre ella recaiga podrá notificarse al deudor en la forma prevista en el número 2 del artículo 8º, practicada la notificación del formulado el primer requerimiento de pago y el segundo requerimiento se entenderá formulado transcurridos 5 días de la notificación de la demanda, entendiéndose que ambos requerimientos se han verificado por el solo Ministerio de la Ley. Artículo 18b. El procedimiento monitorio de cobro de rentas de arrendamiento terminará si antes del plazo previsto para la oposición, el deudor procediere al pago requerido dando satisfacción total a la deuda, incluidos intereses y costas. Si el pago fuera parcial, se seguirá adelante el procedimiento monitorio por la parte de la deuda no solucionada. Aquí me parece, señor presidente, que falta una palabra, ¿no? El procedimiento monitorio de cobro de renta, arrendamiento terminará si antes del plazo previsto de producción, el deudor procediera al pago requerido dando satisfacción total a la deuda antes del vencimiento del plazo previsto, para que fuera, ¿no?
Antes del vencimiento, me hace fuera. Sí, antes del vencimiento del plazo previsto, el deudor procederá al pago requerido. Me parece que habría que agregar esa palabra, señor presidente. Sí, no sé qué le parece al diputado Fonsalía. Yo creo que se entiende igual, ¿eh? Porque antes del dice. Pero es más preciso si se señala antes del vencimiento del plazo. ¿Le parece, diputado Fonsalía? Muy bien. Sí, Sí, presidente. ¿sí? Así se incorpora. Ya, vencimiento, entonces la vamos a agregar acá antes del vencimiento del plazo. Gracias, señor secretario, por la observación. Ya, 18F, dentro del plazo legal, el deudor requerido podrá formular por escrito oposición a la demanda monitoria, señalando los fundamentos de hecho y de derecho de las alegaciones y excepciones que opone. En su escrito, el deudor deberá acompañar los documentos y señalar todos los demás medios de prueba de que se valdrá en el juicio declarativo posterior, no pudiendo en el nuevo procedimiento producir ni ofrecer otros medios de prueba, salvo las excepciones legales. En caso de presentarse demanda monitoria en contra de más de un deudor por una misma deuda, el plazo para formular la oposición será común y correrá hasta el vencimiento del plazo de mayor extensión que tuviera algunos deudores de conformidad a la fecha de su notificación. El juez podrá desestimar la oposición y seguir adelante con el procedimiento monitorio como si ésta no se hubiera verificado cuando las alegaciones o excepciones deducidas por el demandado o los medios de prueba señalados carecían de fundamento plausible o cuando los antecedentes no fueran señalados de conformidad al inciso primero. Artículo 18G. Si el deudor opusiera únicamente alguna excepción dilatoria de las contempladas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, se conferirá de ella traslado al demandante y se tramitará como incidente las que se deberán resolver dentro del tercero día concluida dicha tramitación. En caso de ser acogida alguna de las excepciones dilatorias opuestas, el tribunal ordenará subsanar los defectos si es posible. Si la excepción acogida no admite ser subsanada, se pondrá término al procedimiento monitorio. Rechazadas las excepciones, se le tendrá por condenado al pago de la obligación y el procedimiento continuará como si no se hubiese formulado la oposición y regirá lo previsto en el artículo 18C. Artículo 18H. Formulada la oposición fundada en otras excepciones y sea que se promuevan o no en conjunto con aquellas previstas en el artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal declarará terminado el procedimiento monitorio, quedando sin efecto de pleno derecho a la resolución prevista en el artículo 18C. Con todo, la oposición del demandado configurará y delimitará necesariamente el objeto del juicio declarativo posterior de arrendamiento que decidiera iniciar el demandante, no pudiendo discutirse en él o sobre otras cuestiones diversas a la existencia de la obligación y a las alegaciones y excepciones planteadas por el deudor en el procedimiento monitorio. Si las otras excepciones a que se refiere el inciso primero de esta norma se hicieran valer conjuntamente con la prevista en el artículo 18G, el tribunal deberá necesariamente pronunciarse sobre esta última. Artículo 18I, en los procedimientos monitorios solo procederá a la condena en costas prevista en el artículo 18C. Artículo 18J, el procedimiento monitorio solo será apelable en el solo efecto evolutivo, la resolución que se pronuncie respecto de la oposición del deudor. Y el 18J en realidad 18K, aquí en la cuestión de adecuación. Las normas del presente título serán aplicables en lo pertinente a la acción de comodato precario que persiguiera la restitución del inmueble. Y aquí viene, señor presidente, la indicación del diputado señor Ilavaca, que agrega después de la palabra restitución del inmueble lo siguiente: la acción del precario establecida en el artículo 2195. Parece que se quedó pegado el señor secretario. Sí, pero para continuar, presidente, si me lo Por permite. favor, ¿usted tiene la indicación, Francisca? Sí, la tengo acá. Señala, agrega el 18J, ahora acá, como lo acaba de señalar Patricio, la frase, la acción de precario establecido en el artículo 2195 del Código Civil. Esa sería Perfecto. la indicación del señor Fonsalía. Perdón, del señor Ilavaca. Del diputado Ilavaca. Perfecto. ¿Les parece que votemos en conjunto todas las normas que se proponen del procedimiento monitorio con la indicación del diputado Ilavaca, que es complementaria? Diputado Zafiro. Presidente, lo que ocurre es que yo había presentado una indicación para incorporarla como inciso final de la norma del artículo 680. Y leyendo el texto, sobre todo con el agregado que propone el diputado Ilavaca,
quisiera solicitar que la indicación que presente no se incorpore como inciso final del artículo 680, sino que como inciso final de la indicación, del artículo de indicación que estamos votando ahora, Perfecto. inmediatamente después de la indicación del diputado Vilavaca. Muy bien. Ya. ¿Puede leerla, A señor ver, secretario, ¿se me para escucha tener ahora? claridad sobre el contenido? Sí. Sí. Gracias. Sí, acá tengo la indicación del señor Zafirio, que va a ir entonces a continuación de lo indicado por el diputado señor Vilavaca en esta materia. El señor Zafirio propone lo siguiente: las normas del presente artículo no serán aplicables sería como inciso final, ¿no? Las normas del presente artículo no serán aplicables bajo la vigencia de alguno de los estados de excepción constitucional establecidos en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de la República. Gracias, señor secretario. ¿Hay acuerdo de votar la indicación del diputado Zafirio en conjunto? Diputado Vilavaca. Yo solamente consultaré al diputado Zafirio la razón por la cual no aplicar este procedimiento en estado de excepción constitucional, más que nada eso. ¿Por qué no ahora si la gente sigue tan desesperada por sus terrenos? Nada más. Diputado Zafirio. No se escuchó bien, pero creo que algo capté. Lo que yo decía es que estas normas de excepcionalidad que están establecidas, o sea, estas normas que estamos aprobando son normas de carácter permanente. Ya se señaló en el curso de la discusión. Sin embargo, no podemos abstraernos a la circunstancia de que eventualmente estas normas podrían entrar en vigor bajo el actual estado de excepción o bajo algún estado de excepción futuro, en que entran en colisión dos derechos: el derecho de dominio, ya como lo dije antes, el derecho de propiedad y el derecho a percibir los frutos naturales y los frutos civiles de la cosa sobre la cual se ejerce el derecho de dominio, y lo cito solo como ejemplo, con la protección del derecho colectivo, digamos, por darle un nombre, a la salud, que no es solo el derecho a la salud de la persona que está ocupando o que está a título de precario ocupando un inmueble ajeno, sino que la protección de la salud pública en general. Entonces, lo que se me señalaba es que perfectamente bajo un estado de excepción se podía, por parte de la Corte Suprema, dictar una resolución, o por parte del Ejecutivo dictar un decreto supremo con la firma del Presidente de la República, en que temporalmente y durante el ejercicio, durante la vigencia de estos estados de excepción, se suspendieran estos procedimientos tan expeditos, particularmente en el caso de los precarios o comodato precarios. Eso puede ocurrir, pero si no ocurre, se podría seguir aplicando la norma que estamos aprobando. Entonces yo estoy diciendo que esto rige efectivamente con carácter permanente siempre, excepto en aquellos casos en que el país se encuentre, o una determinada zona del país se encuentre bajo uno de los estados de excepción, sea emergencia, sea asamblea o sea catástrofe. A eso me refiero, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Reitero la pregunta. ¿Hay acuerdo de votar la indicación del diputado Zafirio en conjunto? No, ¿O presidente. prefieren que se vote por separado? Prefiero que se vote todo por separado. Perfecto. Entonces vamos a votar las normas del procedimiento monitorio y aparte la indicación del diputado Zafirio, señor secretario. Bien. Señor presidente, estaríamos entonces, de acuerdo a lo que se ha visto, estaríamos votando el numeral 2, que suprime el artículo 10, esto que se explica por el numeral 3, digamos, del proyecto que establece el procedimiento monitorio para el cobro de renta de arrendamiento. Se votaría el 2 y el 3, y en forma separada se votarían las indicaciones de los diputados señores Vilavaca y Zafirio. ¿Así sería, señor presidente?
Ok, hagámoslo así. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, y la vaca y Zafirio. Entonces, primero se votarían numerales 2 y 3 sin las indicaciones, ¿cierto? Que es la derogación del artículo 10, más todo lo que es el procedimiento monitorio sin las indicaciones. Después votaríamos la votación sobre la vaca, la indicación sobre la vaca, y luego la indicación sobre Zafirio. Don Juan Antonio Coloma, por favor, numerales 2 y 3 sin las A indicaciones. favor. A favor. Don Luciano Cruzcoque, A favor, señor secretario. a favor. Señora Camila no está. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor, don Gonzalo. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario, gracias. A favor, don Hugo. Don Diego Ibáñez. Consulta si es que se vota a favor. Igualmente se vota el resto de las indicaciones, ¿no? Sí, claro, Sí. aparte sí. Perfecto. A favor, señor secretario. A favor, don Diego. Don Marcos y la vaca. A favor. A favor, don Marcos. Señora Pamela Giles. A favor. A favor, señora Paulina no está. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. Y señor presidente. A favor. 10.00, señor presidente, numerales 2 y 3. Indicación del señor Lavaca, que agrega después de la palabra restricción del inmueble lo siguiente: y la acción de precario establecida en el artículo 2195 del Código Civil. Don Juan Antonio Coloma. A favor también, secretario. A favor, don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor, don Gonzalo. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario, gracias. A favor, don Hugo. Don Diego Ibáñez. A favor. A favor. Don Marcos y la vaca. A favor. A favor. Señora Pamela Giles. A favor. A favor. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, don René. Don Leonardo Soto. A favor. Y señor presidente. A favor, don Leonardo. A favor, señor presidente. También tenemos entonces 10.00, señor presidente, aprobado por unanimidad. Indicación del señor Zafirio, que dice: las normas del presente artículo no serán aplicables bajo la vigencia de alguno de los estados de excepción constitucional establecidos en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Política de la República. Don Juan Antonio Coloma. Yo me abstengo en ese, presidente. Abstención. Don Luciano Cruzcoque. Don Luciano. Lo dejamos más para adelante entonces. Sí, sigamos entonces con el resto de los diputados. Mientras tanto lo dejamos pendiente. Don Gonzalo Fuenzalida. Sí, secretario. Yo la verdad creo que, si bien entiendo la intención del diputado Zafirio, yo voy a creer en la mano invisible de la justicia. Y este año, obviamente, que los desalojos no han prosperado, porque es muy difícil que un tribunal permita que se desalojen personas cuando son zonas en cuarentena. Yo entiendo que si lo suscribimos y lo ponemos expresamente en la ley, dejamos atado bastante el movimiento del Poder Judicial de tener esa flexibilidad de parar los procesos o que los procesos sigan su curso cuando las condiciones lo permitan. Yo quiero confiar un poco que el año 2020 se procedió de esa manera y con una pandemia y con un estado de excepción bastante profundo. Y por lo mismo me voy a abstener. Abstención, don Gonzalo. Fuenzalida. Don Hugo Gutiérrez. A favor, secretario, a favor. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Diego Ibáñez. A favor, secretario. A favor. Don Marcos y la vaca. A favor. A favor. Señora Pamela Giles. Me abstengo. Abstención. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor. Don Leonardo Soto. El secretario, yo voy a votar a favor, pero quisiera ratificar y confirmar la argumentación que hizo el diputado Zafirio. Nosotros estamos por respaldar a los propietarios de inmuebles arrendados que no les pagan la renta de arrendamiento.
y estos procesos judiciales terminan en lo que se llama el lanzamiento a la calle de los arrendatarios. Y en condiciones normales son parte de las reglas que están vigentes hace mucho tiempo hoy día en Chile, pero en condiciones normales. Pero en condiciones de pandemia, lanzar a la calle a personas, aunque sean deudores, que no tienen alternativa habitacional, en plena pandemia, evidentemente es un riesgo sanitario gigantesco, un verdadero crimen sanitario, en un contexto en que estamos tratando de evitar la proliferación de los contagios. Por lo tanto, se ponen en la balanza dos derechos, como dice el diputado Zafirio. En este caso de situaciones de excepción constitucional, debe prevalecer el derecho a la vida y a la salud de las personas. Por lo tanto, yo apruebo la indicación del diputado Zafirio. A favor, don Leonardo Soto. Don Luciano Cruzco, que teníamos pendiente, por favor, para que le preguntemos. No responde al audio en este momento. No responde don Luciano. Señor presidente. A favor. A favor, señor presidente. La indicación de José Zafirio ha recibido 6 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. Por tanto, ha sido aprobado, señor presidente. Luego, sigamos con el proyecto. Perdón, diputado Fonsalía. Sí, es que yo quiero hacer, antes de que se lea y se vote, una aclaración, porque quizás en mi argumento me expresé mal. Si uno lee, y esto fue parte de la discusión que tuvimos cuando vimos este artículo, cuando se pone el 18A lo que es señalar la demanda, en ningún lugar, en ninguno de los numerales se habla de que tiene que haber que tiene que exhibirse el contrato. Me acuerdo que el diputado Soto lo planteó, dijo, bueno, pero ¿por qué no aparece que parte de la demanda también tiene que llevar el contrato? Y sí, lo que dice el artículo dice todos los antecedentes que sirvieren de fundamento. ¿Y por qué lo dice? Porque este procedimiento también está permitido para quienes no tienen un contrato escrito, sino que tienen un contrato verbal. Y por eso no establecen los numerales la obligación de que la demanda venga con el contrato, sino que solamente venga con los antecedentes suficientes. Este artículo 20 lo que busca es lo siguiente, dice, mire, si usted lo hace por escrito y va ante un notario, porque es voluntario, porque puede ser por escrito sin ir ante notario, pero si usted lo hace por escrito y va ante un notario, el notario tiene una responsabilidad de no solamente verificar la identidad, sino que también verificar el título. Eso es todo. Y si está por escrito y está con esa solemnidad, se entiende que cumple la expectativa del 18 número A, cuando dice todos los antecedentes que sirvan para fundamentarlo, porque le da un carácter a ese contrato escrito, autorizado y verificado por el notario. Dice el inciso, la parte final del artículo 20 dice, en este caso el contrato autorizado ante notario constituirá un antecedente suficiente para ejercer la demanda de monitoreo conforme a lo previsto 18A. O sea, le está diciendo en el fondo, es como un incentivo. Si usted lo hace por escrito ante notario, ya es suficiente, antecedente suficiente. Pero si usted lo hace por escrito y no ante notario, o es verbal, usted igual puede demandar de acuerdo al 18A. No es condición para demandar, que yo creo que en el argumento que hice al principio lo expliqué en forma distinta, por eso lo quiero dejar claro. Y lo único que estamos haciendo en este artículo 20 es decirle a los notarios, mire, si van a autorizar la firma de un notario de un contrato de arriendo, usted tiene que hacer una pega extra que no solamente acreditar la identidad, sino que también acreditar que quien está obligándose tiene algún título sobre el inmueble el cual se está constituyendo este contrato, y así evitamos estas estafas reiteradas de personas que conocen el sistema y ven sus vulnerabilidades y provocan los problemas que hemos visto públicamente. Gracias, diputado. Diputado Zafirio. Presidente, sí, a mí me existe una preocupación también respecto del artículo 20. No sé si es momento de plantearlo, pero muy brevemente. Y es que nosotros estamos entregando al notario una facultad que es propia de los conservadores de bienes raíces. Lo que le estamos diciendo al notario no es que vea, revise o tenga en su poder una copia de la inscripción de dominio vigente.
con la respectiva certificación conservatoria. Lo que le estamos diciendo es que haga un estudio de título, porque acreditar el dominio y en este caso no supone exclusivamente ver una copia de la inscripción del certificado de dominio vigente de un bien raíz. Podría haber, por ejemplo, una prohibición de celebrar actos in contrato. En fin, las situaciones a las cuales puede estar sometido un bien raíz respecto de la posibilidad de suscribir contratos a su respecto son múltiples. Y eso solo puede ser certificado por el conservador de bienes raíces, no por el notario. En el fondo, lo que va a tener que hacer, lo que le estamos obligando al notario es hacer un completo estudio de títulos para ver si efectivamente se puede o no suscribir ese contrato de arrendamiento. Los contratos de arrendamiento, cuando se suscriben por escrito, por documento privado autorizado incluso por la firma ante notario, solo hacen una descripción del inmueble y en algunos casos, incluso en algunos casos, ni siquiera se señala los datos de la inscripción de dominios. A veces se dice avenida tanto, número tanto de tal ciudad y punto. Y ese es antecedente suficiente para la individualización del contrato. Entonces, yo creo que es complicado sustituir la obligación del conservador de bienes raíces, traspasártela al notario, en este caso tan específico como los contratos de arrendamiento, que conste por escrito. Gracias, presidente. Gracias, diputado Zaffirio. Yo le voy a dar de inmediato la palabra al diputado Fonsalía, pero si me permiten, quería dar también mi propia opinión. Yo creo que cada vez los notarios se les ha ido exigiendo más un rol activo respecto de los instrumentos que autorizan. Y me parece muy bien, porque con la sola vigencia del Código Orgánico de Tribunales, los notarios se limitaban a autorizar la legitimidad de las firmas, a poder dar fe de que la identidad de quienes suscribían instrumentos públicos o privados correspondía a esa persona. Y se le ha ido ampliando esas competencias. Se les pide, por ejemplo, cuando autorizan un finiquito, que se acredite ante el notario el pago íntegro de las cotizaciones provisionales. Y el notario tiene que hacer un examen del pago íntegro de las cotizaciones provisionales. Se hizo también respecto de las compraventas de vehículos. Por todas las estafas que existieron, hoy día se le tiene que acreditar al notario que el vendedor es dueño del vehículo, que a su respecto no existen prohibiciones. Yo he visto respecto de, en el caso de los loteos brujos, de las ventas de parcelas de agrado, que cada vez más los notarios se niegan a autorizar cesiones de derechos que no permiten a el comprador de derechos hacerse dueño de una parcela determinada, y se le advierte al comprador que no está comprando una parcela determinada, que no está urbanizada, y los notarios han ido adquiriendo más responsabilidades. Incluso hay muchos de ellos que han sido sancionados por la justicia. Hay un reciente fallo histórico de la Corte de Apelaciones de La Serena que condenó además a 10 años de cárcel a vendedores que habían hecho cesión de derechos queriendo o pretendiendo vender una parcela determinada. Así que me parece sano eso. A mí me parece sano que le vayamos incorporando a los notarios un rol mucho más activo de acompañamiento, de dar certeza, por lo menos en este caso, que se acredite la copia del dominio vigente, el certificado de hipoteca de gravamen, de que efectivamente quien está arrendando es el dueño y tiene facultades para arrendar. Diputado Fonsalía. Sí, presidente. Yo entiendo la presión del diputado Zaffirio, pero yo no creo que los notarios tengan que hacer un estudio de título, sino que lo que le estamos pidiendo es que se le exhiba algo que acredite que quien se está obligando
con otra persona, tiene la facultad de obligarse. Eso es todo. Y para eso están los notarios. Si los notarios finalmente son ministros de fe pública. Entonces, si uno va a un notario, uno espera que después, porque eso es lo que ha pasado en la práctica, y cuando uno habla con las personas que han sufrido esto, que no son pocas, dicen, bueno, de alguna manera yo fui donde un notario y eso obviamente le da certeza a esto. Entonces, yo creo que la certeza tiene que ser un poco más allá. Y usted, presidente, ponía casos muy claros. Cuando uno hace una compraventa, exige el pago de la contribución, o sea, pide que se tenga a la vista en algunos antecedentes que incluso han ido estableciéndose más que por la ley, por la práctica. Hace muy poco, yo pongo este caso que más o menos podría ser algo similar, me tocó ver en un tema de un testamento de una persona de edad. El notario pidió que en el testamento se incorporara un certificado de un psiquiatra que acreditara que la persona que iba a testar estaba en plena facultad mental. Y se adjuntó el testamento a requerimiento del notario. Porque dijo, claro, este testamento se hace, pero pues pueden llegar otra persona diciendo que ese testamento no era válido, el testador no está en su plena capacidad. Entonces los notarios, como también la práctica ha ido demostrándole que realmente hay que ser más riguroso, en esa notaría pidió ese certificado médico. Y se señaló en el testamento. Y acá es un poco establecerle al notario que, mire, no solamente autentifique firma, sino que también verifique, téngalo a la vista. Incluso, para no caer en lo que el diputado Zafiro, que con justa aprehensión puede señalar, se podría agregar quizás, cuando dice, porque el notario dice a quién deberá solicitar, solamente es solicitar, o sea, solicitar para tener a la vista, se podría poner, deberá solicitar certificado de dominio vigente extendido por el conservador de bienes raíces. Y eso hace que las personas que vayan a firmar un contrato de arriendo saquen previamente por internet o vayan al conservador este certificado de dominio vigente, que si tiene alguna anotación puede pedirlo uno con anotaciones, y así el notario tendrá claridad de verificará eso con mayor precisión. Podríamos ponerlo en la norma y dejarlo claramente como un requisito cuando uno celebra un contrato de arrendamiento escrito y quiere voluntariamente, sabemos que esto es voluntario, porque es consensual el contrato de arriendo, quiere darle esa solemnidad del notario. Y así quedaría incluso más claro de qué es lo que debe solicitar, y no obviamente que el notario tenga que hacer un estudio de título, porque no le corresponde, sino que solamente que tener a la vista algo que claramente lo que el notario está autorizando la firma es más que autorizar la firma, sino que está verificando que los que se están obligando tienen al menos la parte que está entregando este inmueble en un contrato de arriendo, tiene un título sobre él. Y yo creo que está bien que exijamos eso, porque se trata siempre que, en base a lo que uno va recibiendo como casos que pasan en la práctica, ir mejorando nuestra legislación, no para hacerla más difícil, sino que para hacerla más certera. Y de esa manera no tengamos que enfrentarnos constantemente todos los años con este tipo de estafa que termina apareciendo en la televisión y uno dice, pero ¿cómo no hacen nada ustedes? ¿Cómo el notario no verificó que el título, que el que estaba arrendando no tenía ningún título? Bueno, pero el notario va a decir, bueno, pues si la ley no me obliga a mí que yo lo verifique, ¿por qué lo voy a hacer? Entonces, este juego del comprahuevo yo creo que es lo que tenemos que de alguna manera hoy día arreglar con este artículo y decir, mire, si van donde usted, señor notario, con algo escrito, aparte de verificar la identidad, preocúpese que las personas no es un estafador el que está arrendando, sino que es una persona que tiene un título sobre el inmueble, o sea, es propietario, o tiene un mandato para hacerlo, en fin. Eso es todo. Gracias, diputado Fuenzalía. Bueno, yo creo que el debate está hecho. Tomemos la votación entonces, señor secretario, del artículo 20. Bien, señor presidente. Numeral 4, artículo 20 del proyecto. Señor Juan Antonio Coloma. A favor, secretario. A favor, don Juan Antonio. Don Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor. A favor. Don Hugo Gutiérrez. Don Hugo Gutiérrez. Me responde en este momento, Claudio. Sí, dejamos más para adelante, sí.
Don Diego Ibáñez. A favor, señor secretario. A favor, don Diego. Don Marcos Silavaca. A favor. A favor. Señora Pamela Giles. Apruebo. Aprueba. Don René Zafirio. En contra, señor secretario. En contra, don René. Don Leonardo Soto. Don Leonardo. Un poco. Ya, veamos entonces. Ahí se incorporó el diputado Gutiérrez. Don Hugo. Don Hugo, numeral 4 del proyecto. Don Hugo, que incorpora el artículo 20. Presidente, bueno, secretario, mire, yo creo que se le está imponiendo una obligación que no tiene y ni puede tener el notario, porque al final del día todas estas obligaciones van a significar en definitiva responsabilidad posterior para el notario, que puede ser incluso hasta responsabilidad penal. En consecuencia, creo que no está bien especificada las responsabilidades que le corresponde al notario, que ni siquiera tiene en las escrituras públicas y se las estamos imponiendo en estos contratos de arrendamiento que van a ser por esta vez escritos. Gracias, presidente. Voto en contra. En contra, don Hugo Gutiérrez. Don Leonardo Soto. No responde el... ¿No responde? Señor presidente, entonces. A favor. Por favor, señor presidente, tenemos 3, 6, 7 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el numeral 4. Luego nos corresponde pasar al artículo segundo, que es bien breve, que dice, suprímase numeral sexto del inciso segundo del artículo 680 del Código Civil, la expresión y comodato precario. Eso es todo, señor presidente. Y sería la última votación. Se ofrece la palabra sobre este artículo. Yo creo que ya está hecho la argumentación, pero no sé si alguien quiere añadir algún argumento, alguna pregunta. Lo sometemos a votación entonces. Bien, bien, señor presidente. Don Juan Antonio Coloma. A favor, secretario. A favor, don Juan Antonio. Luciano Cruzcoque. A favor, señor secretario. A favor, don Luciano. Don Gonzalo Fuenzalida. A favor, secretario. Don Hugo, a favor. Don Hugo Gutiérrez. Don Hugo. A favor, secretario, a favor. A favor también. Don Diego Ibáñez. Yo, señor secretario. A favor. Don Diego Ibáñez. Don Marcos Silavaca. A favor. A favor también. Señora Pamela Giles. Apruebo. Aprueba. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor. Don Leonardo Soto. ¿Cómo responde, don Leonardo? No responde. Me está matando. Sí, don Matías Walker, presidente de la comisión. A favor. 9 votos a favor. Se le encuentra la votación. Aprobado, señor presidente. Y con ello se despacha en particular el proyecto. Muy bien, ¿les parece que designemos al diputado Fuenzalida como diputado informante? Con la oposición, el voto en contra del diputado Cruzcoque, que ha designado al diputado Fuenzalida. No, es broma. No, sí sé. Muchas gracias a todos y al diputado Fuenzalida especialmente. En el segundo punto de la tabla, yo sé que el diputado Gutiérrez está apurado, tiene que tomar avión en Iquique, pero me gustaría cederle la palabra para que alcance por lo menos a presentar su moción, que tiene que ver con un proyecto de derechos humanos. Y mientras el diputado Gutiérrez alcanza a exponer, tal vez la Secretaría nos puede exhibir el documento del proyecto, el comparado en la pantalla. Eso es. Diputado Gutiérrez, tiene la palabra.
Ya, gracias, presidente. Es un proyecto que lo que busca es modificar la ley 19.856, que crea el sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta. En consecuencia, se le puede rebajar la pena a aquellos que tienen un comportamiento sobresaliente para que puedan acceder al beneficio de la rebaja de la condena. Hemos estimado en este proyecto de ley que hay personas que están condenadas por delitos conocidos como de lesa humanidad, y el derecho internacional ha establecido con cierta contundencia, es decir, bastante, como yo diría ya una jurisprudencia sostenida y de manera contundente, de que existe la prohibición de rebaja de condena o de cualquier fórmula que signifique un beneficio para aquellas personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. El derecho internacional ha logrado establecer una clara diferenciación entre el llamado delito común y los delitos de lesa humanidad. Y es por ello que ha sostenido que en los delitos de lesa humanidad el castigo tiene que ser efectivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha prohibido a los estados firmantes de la Corte establecer cualquier tipo de mecanismo, como por ejemplo sería este sistema de reinserción social, que vaya a significar que la penalidad impuesta a un delincuente de lesa humanidad vaya a significar disminuir su sanción, la sanción impuesta en un debido proceso por el Poder Judicial. Eso mismo está establecido por otros tribunales internacionales. En consecuencia, ya es una jurisprudencia contundente, reiterada, en cuanto a la prohibición de otorgar algún tipo de beneficio a aquellos que han sido condenados por estos crímenes tan terribles que se cometen en contra de la población. Y es por eso que, producto de que en el último tiempo se concedieron una serie de rebajas a personas que habían sido condenadas, por ejemplo, en la llamada Operación Albania, donde resultaron asesinados varios chilenos y chilenas, producto de una emboscada hecha por la CNI, además por la desaparición de 5 jóvenes del año 87, que hasta el día de hoy se encuentran desaparecidos sin haber contribuido en nada aquellos que fueron condenados por estos crímenes al establecimiento de su paradero. Bueno, a esos mismos se le concedió rebajas de pena, no obstante que incluso hasta la misma Corte Suprema se había opuesto a esas rebajas. Se le concedió rebaja de pena en función de esta ley, es decir, de la ley 19.856, que le permitía justamente la rebaja de la pena por buen comportamiento. Por eso que hemos establecido a esa misma ley en un artículo 18 bis, que dice que no podrán acceder a los beneficios que establece esta ley las personas condenadas por delitos de homicidio, homicidio calificado, secuestro calificado, sustracción de menores, detención ilegal, inhumación o exhumación ilegal, tormento o rigor innecesario, y asociación ilícita que la sentencia en conformidad al derecho internacional hubiere considerado como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Cualquiera haya sido la denominación o clasificación de dicha conducta, hubiera tenido el momento de su condena. Es decir, en buena cuenta que todos estos delitos hayan sido considerados al momento de dictarse la sentencia, delitos o crímenes cometidos en el contexto de delitos de genocidio, delito de lesa humanidad o crimen de guerra. Eso es, presidente, bien sintéticamente, discúlpeme la rapidez, pero efectivamente, como bien dice usted, tengo que correr a tomar un avión, pero no quería dejar de exponer y agradecerle a usted la oportunidad que nos dan de conocer una reforma que yo creo que es necesaria para justamente cerrar las puertas de la impunidad a todos estos criminales que, por lo demás, créame, después de saber que aquellos que cometieron nada menos que estos crímenes que hicieron desaparecer personas posteriormente y que no contribuyeron en nada durante todo el proceso que duraron años de años, no contribuyeron en lo más mínimo a ubicar el paradero de las personas que ellos mismos habían hecho desaparecer y por los que fueron condenados, y que después nada menos que a estas personas se le concede rebaja de pena en virtud de buen comportamiento. Me parece que es una insolencia a la razón y me parece muy bien que todos los tribunales internacionales
le cierren la puerta a todos estos criminales que efectivamente han cometido los delitos más graves que se pueden cometer en contra de la humanidad. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Gutiérrez. Espero que alcance a tomar el avión para tenerlo mañana en el Congreso Nacional en Valparaíso. Queríamos que usted alcanzara a presentar al menos este proyecto. Yo soy uno de los que lo suscribió. Gracias por la invitación, porque además la misma norma la aprobamos respecto de la ley de libertades condicionales, cuando reformamos el decreto ley 321 respecto a las libertades condicionales, incorporamos precisamente esa excepción, hicimos más exigentes los requisitos incluso respecto del otorgamiento de libertades condicionales en relación a los crímenes de lesa humanidad. Adaptamos también las normas del Estatuto de Roma, que nuestro país no lo había hecho hasta ese momento, respecto del decreto de ley 321, pero nos quedaba este vacío legal respecto de beneficios carcelarios de rebaja de penas por buena conducta. Vamos a seguir viendo este proyecto en las sesiones que siguen y ahí lo que les voy a pedir es que cada uno pueda proponer los nombres de expertos, penalistas, expertos en derechos humanos. Yo creo que sería importante contar también con la opinión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como lo hemos hecho siempre respecto a estos proyectos, pero quiero ofrecer la palabra. Diputado Zafiro. Gracias, presidente. Sí, lo primero es agradecer la invitación que me formulara el diputado Gutiérrez a suscribir este proyecto. En una brevísima síntesis, decir que aquí lo que hay no solo es el impedimento para que los condenados obtengan alguno de los beneficios de la ley 19.856. Hay dos condiciones. Primero, tienen que estar condenados por alguno de los delitos que se mencionan en la propuesta, ¿no? Ya se dijo, homicidio calificado, secuestro calificado, sustracción de menores, etcétera. Pero además, en las propias consideraciones de la sentencia definitiva y por aplicación de las normas del derecho internacional, estos tienen que haber sido considerados como genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Entonces, son dos requisitos copulativos que se imponen para que no pueda accederse a este tipo de beneficio. Eso es lo primero. Y lo segundo, presidente, que yo quisiera proponer que me parece importante efectivamente que esté el Ministerio de Justicia, pero me parece importante también que esté el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos dentro de los invitados a la comisión para la discusión de este proyecto. Gracias, presidente. Muy bien, así será considerado cuando tengamos la audiencia en relación a este proyecto, diputado Zafiro. Ofrezco la palabra. Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día.